Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos. Bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal. Hoy os voy a hablar de un tema que la verdad reconozco que no controlo, pero que estoy al tanto de que existe, de que está ahí, de que forma parte de nuestro presente y también forma parte de nuestro futuro y que va a cambiar muchísimas cosas. Me estoy refiriendo a los NFT. ¿Qué es un NFT? Y sobre todo, ¿qué es mi campo? ¿Qué aplicaciones puede tener un NFT en la sanidad? Desde el año 2020, es decir, desde hace 2 años, se viene hablando con creciente intensidad de un concepto que, como os decía antes, parece llamado a revolucionar muchos sectores económicos que existen actualmente, sectores económicos tradicionales. Me estoy refiriendo a los NFTs, que es el acrónimo de Non-Fungible Token. Aquellos que están familiarizados con esta terminología, pues sabrán de qué estoy hablando. Yo voy a intentar explicarlo, insisto, yo no soy experto en los NFTs. Para explicar qué es realmente un NFT, hay que hablar, por supuesto, de tecnología, pero también del valor que le damos al intercambio de bienes. Es decir, aquí habría dos cosas. Por un lugar la tecnología y por otro lado el valor que nosotros le damos a un intercambio de bienes. Le podemos dar el valor que sea. Pues estos dos conceptos hay que tenerlos muy claros. En la vertiente tecnológica y simplificándolo mucho, un NFT es un sistema que permite asignar un sello de autenticidad y propiedad a un determinado archivo digital. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Porque está basado en modelos de blockchain, como los que utilizan las criptomonedas, en modelos de bloques. Y es lo que hace que sea indestructible, inalterable y verificable. Esta es la característica fundamental, basada en los modelos de blockchain. ¿Qué es esto? Vamos a ver. La cadena de bloques es una tecnología que actúa como un notario en la red. Esto es muy importante, actúa como un notario en la red. Y es en la que se basan las criptomonedas, como decía antes. Aplicada a este caso, permite mantener un historial importante, un historial de quién ha comprado o vendido un NFT y quién es su actual propietario, incluyendo el creador original que puso a la venta el archivo digital en primer lugar. Por eso, digamos que la fiebre de los NFTs, donde primero se ha visto, es en el arte digital, lógicamente. Un diseñador, por poneros un ejemplo, puede pintar un dibujo en un ordenador y si le asigna un NFT, estará definiendo una obra única, aunque como tal archivo digital puede copiarse infinidad de veces, pueden tenerlo muchísima gente, porque lo que aquí se valora no es ese archivo en sí, sino el hecho de que se ha asignado como algo único por el autor. Y es aquí donde hay que referirse con la parte relativa al valor que le damos al intercambio de bienes. Yo lo decía antes, por un lado tenemos que tener el aspecto informático y por otro lado el valor que le damos al intercambio de bienes. Os voy a poner un ejemplo. Los coleccionistas de sellos no pagan grandes cantidades por estampillas en función del valor que figura impreso en ellas, porque la estampilla puede valer, las antiguas, 1 céntimo, 2 céntimos, 5 pesetas, hablamos de lo antiguo. ¿Por qué están pagando? Pagan por una norma que les dice que si son más caras es porque son más raras. ¿Y por qué son más raras? Porque hay pocas, prácticamente
una, dos. Y por eso valen más, porque hay pocas. Si nosotros un archivo digital lo convertimos en NFT, hay uno. Aunque lo copien 1000 veces, pero hay uno. Los bienes no fungibles son aquellos que son sustituibles. Esto lo sabemos todos. Por ejemplo, que es un bien, estamos hablando de arte. Un cuadro no se consume al utilizarse, puesto que tiene una función, la que sea, decorativa, fundamentalmente. Y tampoco puede ser idénticamente sustituido por otro cuadro. Puede haber copias, claro, pero no iguales, puesto que no hay uno igual a otro. En cambio, un bien fungible es, por ejemplo, un billete de 50 euros. Puedo cambiarlo por 10 billetes de 5 euros. Sería un bien fungible. O intercambiarlo por algo que no sea dinero. Te doy 50 euros y me das esa chaqueta, esa colección de lo que sea, bien fungible, pago y me cambias. Un bien fungible, un bien no fungible, en este caso. ¿De acuerdo? La idea de asignar un FT a un determinado archivo digital hace que éste tenga un certificado de autenticidad indeleble, puesto que es la red a través de la cadena de bloques de blockchain la que certifica esa autenticidad, la que hace de notario. Y por lo tanto no puede ser alterado y actúa también para otorgar permiso de posesión de ese bien mediante su transferencia. De esta manera está resurgiendo un enorme mercado en el arte digital, aún en la paradoja de que un archivo informático, como os decía antes, pueda reproducirse o transmitirse ilimitadamente por la red. Pero solo el archivo que tenga incorporado el NFT será el archivo original y se le podrá atribuir por ello un valor el que sea, un valor dentro del intercambio de valores. Los NFTs, además de certificar, como decía antes, la autenticidad, muestran para cada archivo un montón de cosas. Muestran una serie de metadatos que no se van a poder modificar, lo cual da muchísima seguridad. En estos metadatos se registra el valor de partida y todas las adquisiciones o transacciones que se hayan hecho. Y también se registra al autor. Fijaros la importancia de los NFTs. No solo en el arte digital están presentes con reciente éxito los NFTs. Por ejemplo, ahora mismo ya hay muchos clubes deportivos que están emitiendo series de cromos de sus jugadores como únicos, con NFTs. Esto es una manera de acceder a financiación adicional por esta actividad, porque incrementan su valor. Artistas que discos, fotografías, artículos propios, los están convirtiendo en NFTs y los están relanzando. Importantísimo lo que está surgiendo con todo este tema de los NFTs. Es seguro que los NFTs van a estar presentes en cada vez más en ámbitos de nuestra vida y se disponen a revolucionar, fijaros, los intercambios y el sentido mismo de la propiedad de los bienes. Lo que está ocurriendo en el mundo del arte tal vez no sea sino una muestra extrema y un poco extravagante de cómo pueden cambiar las cosas cuando llegan las tecnologías, cómo pueden transformar todas
las cosas. He intentado explicar, insisto, yo no soy un experto, la importancia de los NFTs tal como están estructurados y cómo no se pueden modificar, cómo te dan ese sentido de la propiedad. Pero claro, yo soy médico y ¿qué podríamos esperar en el área sanitaria? ¿Y dónde nos podríamos encontrar NFTs en un futuro próximo que está aquí, que está ya aquí? Digamos que para conocer una respuesta a estas preguntas tendríamos que pensar a qué tipo de archivos digitales se les podría asignar un certificado de autenticidad y qué efectos podrían lograrse derivados del sistema de trazabilidad a través de la cadena de bloques, de los blockchain. Se me ocurre, porque ya está ahí, que la primera y más evidente tiene que ver con los datos nuestros de salud. ¿Dónde se registran nuestros datos de salud? Pues en la historia clínica. Y las historias clínicas hoy por hoy, al menos en España y prácticamente en todo el mundo, están ya digitalizadas, son archivos digitales. Y además hay algo muy importante, que lo dice la ley, que legalmente la historia clínica pertenece al paciente, no pertenece ni a la institución, ni al hospital, ni al médico. Y esto el paciente muchas veces no lo sabe. La historia clínica es del paciente. Por lo tanto, el paciente puede acceder a su historial clínico. De manera que si le asignáramos un NFT a esa historia clínica que está digitalizada, esto permitiría asegurar y certificar esa propiedad, que lo reconoce la ley y que el paciente no sabe, pero ya la estaríamos certificando a través de los NFTs. Asegurar y certificar esa propiedad. Y al mismo tiempo se podría llevar un registro de qué se hace con cada dato que existe en esa historia clínica. ¿Qué se hace con cada dato? Los pacientes son conscientes de que sus datos existen. Tú vas al médico, al hospital, al centro de salud, te apuntan y tú sabes que esos datos quedan grabados en tu historia clínica. Por lo tanto, eres consciente de que los datos existen, ciertamente. Pero por lo general, los pacientes no tienen acceso a todos ellos, no tienen control sobre ellos y además no saben a dónde van y para qué se utilizan. Y a veces tienen verdaderos problemas para acceder a su historial clínico. Estamos viendo que numerosas iniciativas de todo tipo, tanto públicas como privadas, plantean su utilización para investigar nuevas soluciones aplicadas a la salud, como medicamentos o tecnologías, a través de los datos que existen en las historias clínicas. Pues bien, un NFT no solo marcaría los datos como pertenecientes a esa persona en particular, a modo de identificación, sino que también garantizaría la propiedad, lo que permitiría que el paciente pudiera acceder a todos sus datos y no solamente acceder, sino rastrear por dónde van, cómo se mueven. Incluso el paciente, en algún momento determinado, podría vender sus datos o donarlos para la investigación. Fijaros la importancia de aplicar los NFT a la historia clínica digital que ya existe. Además, los pacientes que conocerían sus datos y entienden cómo se gestionan, pueden ayudar a garantizar
su propia calidad asistencial. Pueden saber si los datos son correctos o no son correctos. Y la seguridad de las intervenciones sanitarias que se realizan. Es que estamos hablando de un presente y de un futuro muy cercano que puede revolucionarlo absolutamente todo. También les facultaría para ser jueces, y esto es muy importante, de cómo un hospital, de cómo un sistema de salud, de cómo una organización sanitaria administra esos datos, cosa que actualmente no sabe. Por lo tanto, podríamos aplicar los NFTs a la historia clínica digital del paciente, dándole el sentido de propiedad de esa historia, de los datos que hay en esa historia al paciente. ¿Dónde más podríamos aplicar los NFTs? Otro ejemplo se refiere a algunas organizaciones relacionadas con la donación de sangre. En aquellos países donde esta es una acción pagada, retribuida, desde algunos ámbitos están fomentando el uso de los NFT para las donaciones de sangre. ¿Cómo se haría? Vamos a ver. Cada bolsa extraída del paciente se puede marcar con un token específico que luego se puede supervisar a través de un sistema de control. Esto permitiría seguir una donación desde el punto de extracción hasta el hospital, incluso hasta su eventual receptor. Se podría, por ejemplo, garantizar que una donación altruista, por la que yo no he cobrado como donante, no es comercializada por terceros. O también se podría garantizar que llega a tiempo a su destino. Además, a modo de control de calidad. También se podría rastrear la necesidad de tipos de sangre particulares y entregados donde más se necesitan. Fijaros cómo pueden contribuir, tokenizar a través de un NFT una extracción de sangre, esa bolsa de sangre. Las ventajas que nos darían la agilidad en su distribución y el control. Impresionante. El futuro que se nos abre delante y que está aquí a través de los blockchain, de la cadena de bloques de los NFTs. Otra aplicación de los NFTs en medicina puede abarcar al área de la fabricación de productos farmacéuticos. Los NFTs podrían señalizar un lote particular de medicamentos, el que sea, lo que facilitaría el seguimiento de su cadena de distribución y que evitaría, primero, las falsificaciones, que existen y muchas, de medicamentos, pero al estar bajo los NFTs, fuera falsificaciones. Fuera. O incluso podría generar avisos ante una utilización inapropiada de ese medicamento. O podría identificar cualquier problema en el proceso de distribución, porque podría ser identificado automáticamente y con plena seguridad además. Y también aseguraría la eficacia de las órdenes de retirada ante cualquier alerta sanitaria por un problema en ese medicamento. Fijaros la importancia que pueden tener en un futuro presente la aplicación de los NFTs en medicina, en la historia clínica como propiedad del paciente, en los ejemplos que he puesto, donación de sangre para hacer el seguimiento de esas bolsas de sangre, la distribución, la calidad y todo, y en la fabricación de productos farmacéuticos para valorar exactamente, evitar falsificaciones, ver cómo es el proceso de distribución, identificarlos automáticamente, ver su seguridad, incluso retirarlos en el caso de que puedan plantear algún tipo de problemas. Las decisiones de prescripción también podrían conectarse a un NFT
vinculándolas fácilmente con quien las escribió y evitando recetas falsificadas. Es decir, a través de los NFTs iríamos al médico prescriptor. Sabríamos exactamente quién las prescribió y evitaríamos cualquier tipo de falsificación. Puede haber muchísimos más casos de aplicación de NFTs en medicina. Yo me quedo con estos de entrada. Insisto, los que decía al principio, no soy un experto en cadena de bloques, en blockchain, criptomonedas, NFTs, pero sí que creo que es una tecnología de presente, de futuro, que está ya y que se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida y entre ellos en la medicina. Estamos ante el futuro dentro del presente de los NFTs. Sin más, te dejo con este vídeo. Espero que sea de tu agrado, de tu utilidad. Como siempre, si no te has apuntado a mi canal, te animo a que lo hagas, que le des a like si te ha gustado. Y como siempre, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por tu atención, amigo, amiga. Adiós.